Diego Mendoza tenía el mundo a sus pies, una fortuna heredada y un apellido que abría todas las puertas, pero esa noche solo quería ser invisible. Se vistió con una camiseta simple y entró en la bulliciosa taquería, buscando un refugio de su vida vacía y superficial. No esperaba que una mesera de mirada cansada pero profunda viera más allá de su disfraz. Cuando ella deslizó una pequeña nota de papel bajo su segundo plato de tacos, Diego no sabía que esas pocas palabras escritas con prisa en una servilleta cambiarían su destino para siempre. ¿Qué secreto había descubierto esa mujer que nadie más había notado? El silencio en la mansión de los Mendoza no era paz, era vacío. Diego, a sus 28 años, sentía que vivía dentro de una vitrina de cristal impecable, observado música por todos, pero tocado por nadie. Hacía apenas 2 horas había estado en otra gala benéfica, interminable. Música rodeado de sonrisas ensayadas y conversaciones que giraban siempre en torno al dinero, las fusiones empresariales y las apariencias. Su madre, doña Elena, una mujer de hierro forjada en las altas esferas sociales, le había presentado a 3 jóvenes adecuadas esa misma música noche, midiendo sus pedigrís como si fueran caballos de carrera. Diego se sentía asfixiado. Música su vida estaba programada, desde antes de su nacimiento, las mejores escuelas, las amistades correctas, el puesto directivo en la empresa familiar y eventualmente un matrimonio estratégico. Pero debajo de los trajes hechos a medida y la educación exquisita, había un joven que anhelaba desesperadamente algo real, algo que no tuviera un precio en la etiqueta. Música esa noche la presión fue demasiada. Escapó de la gala antes del brindis final, aflojándose la corbata de seda como si fuera una soga. Llegó a su ático, en la zona más exclusiva de la ciudad, y frente al espejo enorme de su vestidor, se miró con desprecio. Vio el reflejo de un extraño. No más, murmuró para sí mismo. Buscó en el fondo de un cajón olvidado. Allí encontró ropa que había comprado años atrás para un viaje de mochilero que su padre nunca le permitió hacer. Unos jeans desgastados, una camiseta azul marino de algodón simple música y unas zapatillas de deporte que apenas habían tocado el suelo. Se despojó del smoking y se puso el disfraz de hombre común. Se quitó el reloj suizo de edición limitada. Guardó su billetera de piel y solo tomó un poco de efectivo. Antes de salir se miró de nuevo. Parecía un estudiante universitario o quizás un joven trabajador al final de su jornada. Por primera vez en meses, sonrió de verdad. Dejó su deportivo italiano en el garaje subterráneo y salió a caminar. El aire de la noche se sentía diferente, lejos del aire acondicionado de los salones de eventos. Caminó sin rumbo fijo, dejando que el ruido de la ciudad lo guiara, alejándose de las avenidas arboladas de su barrio y adentrándose en zonas donde el alumbrado público parpadeaba y la vida se sentía más vibrante, más cruda. El olor a carne asada al carbón, cilantro y cebolla lo golpeó como una bofetada de realidad. Venía del Buen Pastor. Música una taquería en una esquina concurrida con luces de neón zumbando y música de banda sonando desde una vieja rocola. El lugar música estaba lleno. Había familias compartiendo mesas largas, trabajadores con el uniforme aún puesto yendo a carcajadas y parejas jóvenes compartiendo un refresco. Nadie miraba sus teléfonos, todos se miraban a los ojos. El estómago de Diego rugió. Se dio cuenta de que no había comido nada en la gala. Demasiado ocupado evitando compromisos. Música entró con cierta timidez. El ruido era ensordecedor comparado con los murmullos educados a los que estaba acostumbrado. Música. Sintió un intruso en un mundo que no le pertenecía, pero al mismo tiempo una extraña sensación de alivio lo inundó. Aquí nadie sabía quién era, música no había expectativas. Buscó una mesa pequeña en una esquina tratando de no llamar la atención. Desde su asiento observó el ballet caótico del restaurante. Los taqueros movían las manos a una velocidad imposible, cortando la carne que giraba en el trompo, lanzando piñas al aire y atrapándolas con la tortilla. El vapor llenaba el aire, mezclado con el aroma picante de las salsas música, y entonces la vio. Era una de las 3 meseras que corrían de un lado a otro, esquivando clientes y equilibrando platos calientes. Parecía tener más o menos su edad, quizás un poco más joven. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta práctica, y aunque su uniforme, música, un delantal negro sobre una camiseta blanca. Estaba impecable, sus ojos contaban una historia diferente. Música eran ojos grandes, oscuros, que parecían contener un cansancio antiguo, el tipo de fatiga que no se cura con una sola noche de sueño. Diego la observó moverse con una eficiencia elegante. No sonreía falsamente como las chicas de la gala. Su seriedad era música digna. Atendía una mesa con 4 niños ruidos con paciencia infinita música y luego limpiaba rápidamente una mesa derramada por un cliente descuidado. Había una fuerza tranquila en ella que capturó la atención de Diego inmediatamente. ¿Qué le vamos a servir, joven? Su voz lo sobresaltó. Había llegado a su mesa sin que él se diera cuenta. Diego levantó la vista. De cerca notó que tenía pequeñas quemaduras en los antebrazos, marcas del oficio, y sus ojos, esos ojos profundos, lo estaban escaneando. No era la mirada coqueta o calculadora a la que estaba acostumbrado
acostumbrado. Música era una mirada analítica, inteligente, como si estuviera leyendo un libro en un idioma que solo ella conocía. Sí, música, buenas noches. Diego carraspeó tratando de que su voz no sonara tan educada, tan de clase alta. Música, deme 3 tacos al pastor y un refresco de cola, por favor. Con todo, preguntó Música a ella, con el bolígrafo listo sobre la libreta. ¿Perdón? Cebolla, cilantro, piña, salsa. Con todo, repitió ella con un deje de impaciencia en su tono profesional. Sí, con todo. Gracias. Ella sintió y se giró para irse. Música, pero Diego notó que se detenía un microsegundo. Su mirada había bajado a sus manos que descansaban sobre la mesa de madera gastada. Diego las retiró instintivamente y las puso en su regazo. Sus manos eran manos de pianista, manos que nunca habían cambiado una llanta ni fregado un piso. Música. Manos suaves con las uñas perfectamente cuidadas por manicuristas caros. Eran la única parte de su disfraz que no había podido ocultar. Música, mientras esperaba su comida, la observó interactuar con un hombre bajo y corpulento que parecía ser el gerente. El hombre, con el rostro enrojecido y gestos bruscos, le señalaba algo en la cocina, chasqueando los dedos. Diego no podía oír lo que decía, pero la tensión en los hombros de la mesera era evidente. Sin embargo, ella no bajó la cabeza, asintió secamente y volvió al trabajo. Diego sintió una punzada de indignación. Música, en su empresa trataban a los empleados con respeto. Era una política inquebrantable de su padre. Ver esa falta de respeto tan cruda lo molestó más de lo que esperaba. Música. Los tacos llegaron rápido. El primer bocado fue una revelación. El sabor intenso, la mezcla de especias, el dulzor de la piña. Era la cosa más deliciosa y auténtica que había probado en años. Comió con un hambre voraz, no solo física, sino emocional. Se sentía por primera vez en mucho tiempo parte de algo real. Limpió el plato en minutos. Estaba satisfecho, Música, pero no quería irse. No quería volver al silencio de su ático. Quería seguir observando este mundo vibrante. Quería seguir observándola a ella, a esa mesera que trabajaba con tanta dignidad en medio del música caos. Le hizo una señal cuando ella pasó cerca. Estaban increíbles, dijo Diego con sinceridad. ¿Me puedes traer otros 2, por favor? Ella se detuvo y lo miró de nuevo. Esa mirada analítica volvió a posarse sobre él. Hubo una pausa, un silencio extraño en medio del ruido del restaurante, música como si ella estuviera debatiendo algo internamente. Claro, enseguida, dijo finalmente y se alejó hacia la cocina. Música. Diego se quedó pensando en esa pausa. Había sido demasiado entusiasta. ¿Había algo en su forma de hablar que lo delataba? Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Tal vez su intento de ser normal era más patético de lo que pensaba. Unos minutos después, ella regresó con el segundo plato. El lugar estaba aún más lleno ahora y el gerente gritaba órdenes desde la barra. La mesera parecía estar en 3 lugares a la vez. Se acercó a la mesa de Diego. Esta vez no lo miró a los ojos. Su expresión era tensa, concentrada. Aquí tiene 2 más, dijo colocando el plato de plástico naranja frente a él con un movimiento rápido. Diego estaba a punto de agradecerle cuando notó algo extraño. Justo cuando ella retiraba su mano, deslizó algo debajo del borde del plato. Música era un movimiento sutil, casi imperceptible, practicado quizás para pasar mensajes lejos de la vista del gerente gruñón. Era una servilleta de papel blanca doblada en 4 partes. Diego levantó la vista para preguntarle, pero ella se estaba alejando, perdiéndose entre las mesas abarrotadas sin mirar atrás. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podía ser? ¿Un número de teléfono? Música no. Su actitud no había sido de coqueteo en absoluto. Una petición de ayuda. Música miró la servilleta. Estaba aún poco arrugada por el calor del plato. Con dedos que temblaban ligeramente, la sacó de debajo de los tacos. La desdobló con cuidado. Estaba escrita con bolígrafo azul con una letra apresurada pero clara. Había 3 frases cortas. Diego leyó la primera línea y sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Música, el ruido de la taquería, la música, las risas. Todo se desvaneció en un zumbido lejano. El mundo se congeló. Sus ojos estaban clavados en el papel barato, incapaces de creer lo que tenían delante. Su disfraz perfecto, su noche de anonimato, se había hecho añicos en un instante. Leyó la nota una segunda vez, sintiendo un frío intenso que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Música levantó la cabeza bruscamente, buscando desesperadamente entre la multitud, la coleta oscura y el delantal negro. Música necesitaba verla. Necesitaba saber quién era ella y cómo, en nombre de Dios, había podido ver a través de él con tanta facilidad. Pero la puerta de la cocina se cerró tras ella, dejándolo solo con la verdad escrita en una servilleta manchada de salsa. Diego bajó la vista hacia la servilleta arrugada una vez más, como si esperara que las palabras cambiaran, que se reordenaran en algo inofensivo, una lista de compras o un saludo genérico. Pero la tinta azul seguía allí implacable, brillando bajo la luz fluorescente y parpadea de la taquería. Puede engañar a todos con esa camiseta barata, señor Mendoza,
pero olvidó la marca de su reloj en la muñeca y la tristeza en sus ojos. Esa no se quita con ropa de obrero. No deje que el dinero compre su alma. Sintió un nudo seco en la garganta. Música instintivamente su mano derecha voló hacia su muñeca izquierda. Allí estaba, una franja de piel pálida, casi música blanca, contrastando con el ligero bronceado de sus brazos. La marca fantasma de su Patek Philippe, ese reloj de $40,000 que rara vez se quitaba, había sido tan cuidadoso con la ropa, música con los zapatos, con el peinado y un detalle tan trivial, tan estúpido, lo había delatado. Pero no era solo el reloj, era la segunda parte de la nota, lo que le golpeaba el pecho con la fuerza de un mazo. La tristeza en sus ojos. Nadie en su círculo, ni su madre, ni sus amigos del club de campo, ni las novias perfectas que desfilaban por su vida, habían mencionado jamás su tristeza. Para ellos, él era Diego el afortunado, el príncipe heredero, el chico que lo tenía todo. Que una desconocida, una mesera en una taquería de barrio a la que acababa de conocer, hubiera visto a través de sus defensas en menos de 10 minutos, era aterrador y electrizante. Música levantó la cabeza, buscando a la autora de la nota. La vio al otro lado del salón, cerca de la caja registradora. Estaba contando monedas con rapidez, su perfil iluminado por el resplandor de la pantalla de la caja. Parecía tan normal, música tan integrada en ese caos de olores y ruidos, que resultaba difícil creer que acababa de desarmar a uno de los hombres más ricos del país, música con un pedazo de papel. De repente, la figura corpulenta del gerente Mario se interpuso en su línea de visión. Diego agudizó el oído. Aunque el ruido de la música y las conversaciones era alto, la voz de Mario tenía ese tono agudo y penetrante de quien disfruta, ejerciendo pequeños poderes. Valeria, ladró el hombre golpeando el mostrador con un dedo regordete. ¿Qué haces ahí parada contando centavos? La mesa 5 lleva esperando sus cervezas 3 minutos. ¿Crees que te pago para que juegues a la banquera? Diego vio cómo Valeria se tensaba. Sus hombros subieron 1 centímetro, una defensa física contra la agresión verbal, pero su rostro permaneció impasible. No hubo disculpas sumisas ni miedo visible, solo una resignación digna. Ya voy, Mario. La caja se trabó de nuevo. Estaba intentando cerrarla para que no marque error al final del turno, respondió ella con voz firme, pero controlada. Excusas. Siempre tienes una excusa. Música, muévete o te descuento la mesa de tu sueldo. Y sonríe, que espantas a los clientes con esa cara de velorio. Valeria no respondió, tomó la bandeja con las cervezas y se giró. Sus ojos cruzaron brevemente el salón y por un segundo se encontraron con los de Diego. No hubo reconocimiento ni saludo, música, solo una advertencia silenciosa. No hagas nada. Diego apretó los puños bajo la mesa. La indignación le subía por el cuello, caliente y rápida. Música. En su empresa, un gerente que hablara hacia un subordinado sería despedido antes de que pudiera terminar la frase. Pero aquí, en el Buen Música Pastor, las leyes corporativas de los Mendoza no aplicaban. Aquí regía la ley de la necesidad. Sabía que, si intervenía ahora como el joven de la camiseta barata, probablemente solo conseguiría que la despidieran. Decidió esperar. No podía irse. No, ahora tenía que hablar con ella, tenía que entender. Pidió otro refresco cuando ella pasó cerca, solo para ganar tiempo. Ella lo sirvió sin mirarlo, música manteniendo esa barrera profesional de acero. Diego observó cada uno de sus movimientos. Notó cómo cojeaba levemente del pie derecho, probablemente por llevar horas de pie con zapatillas baratas. Notó cómo Wando creía que nadie la veía. Se frotaba la parte baja de la espalda música y notó cómo, a pesar de todo, tenía una palabra amable para una anciana que vendía flores y entró al local e incluso le compró una rosa con sus propias monedas, escondiéndolas rápidamente bajo el mostrador. Era un música enigme. Una mujer que luchaba por sobrevivir en un ambiente hostil, pero que aún tenía la capacidad de ver la verdad de un extraño y regalar bondad a una florista. Pasó una hora, la multitud comenzó a disminuir. Las familias se iban dejando paso a grupos de hombres que venían de la construcción o de fábricas cercanas, música pidiendo cervezas y tacos para cerrar el día. El ambiente se volvió más pesado, más cargado de testosterona y cansancio. Música. Diego cejía en su rincón, haciéndose invisible, removiendo los hielos derretidos de su vaso. Finalmente vio que Valeria se quitaba el delantal negro, lo dobló con cuidado y lo dejó tras la barra. Tomó un bolso desgastado y una chaqueta de mezclilla. Su turno había terminado. Música. Diego se levantó de un salto, dejando varios billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la cuenta. Quería asegurarse de que la propina fuera para ella, pero sabía que, si la dejaba en la mesa, música, Mario probablemente se quedaría con una parte. Tendría que dársela en persona. Salió del local justo cuando ella empujaba la puerta de vidrio. El aire de la noche era más fresco ahora, y la calle estaba un poco más oscura. Música. Espera, llamó Diego. Su voz sonó demasiado fuerte en la acera semivacía. Valeria se detuvo y se giró bajo la luz amarilla de una farola. Parecía aún más cansada, pero sus ojos brillaban con una inteligencia alerta. No parecía sorprendida de que él la hubiera seguido.
Música, señor Mendoza, dijo ella. Su voz era suave, pero el uso de su apellido fue como un disparo. Le sugerí que se fuera. Este no es un lugar para usted. Por favor, llámame Diego, música, dijo él, acercándose unos pasos, pero manteniendo una distancia respetuosa. Y tienes razón, no es mi lugar. Pero no podía irme sin preguntarte cómo soltó un suspiro corto, música, una mezcla de diversión y cansancio. Se cruzó de brazos, protegiéndose del frío, música, o quizás de él. ¿Cómo supe quién es? Valeria negó con la cabeza, una sonrisa irónica, curvando sus labios. Música, no soy adivina, si es lo que piensa. Estudio enfermería por las mañanas. La semana pasada, en la sala de espera de la clínica, donde hago mis prácticas, alguien dejó una revista de Sociedad y Negocios. Música, en la portada estaba usted, Diego Mendoza. El soltero de oro inaugura el nuevo centro de convenciones. Música, Diego sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Por supuesto, su cara había estado en los kioscos toda la semana. La arrogancia de creerse anónimo se desmoronaba ante la realidad. La foto era muy buena, continuó ella mirándolo directamente a los ojos. Llevaba un smoking. Sonreía, parecía el dueño del mundo, pero sus ojos eran los mismos que tiene ahora. Ojos de alguien que está buscando la salida de emergencia. Diego se quedó mudo. La precisión de su análisis era devastadora y luego entró aquí. Siguió Valeria bajando la voz, caminando como si tuviera miedo de ensuciarse, pero vestido como si quisiera ser uno de nosotros. Música, Y, esa marca en la muñeca. Mi padre era albañil, señor Mendoza. Él tenía marcas de sol en el cuello y en los brazos, marcas de trabajo. Usted tiene una marca de lujo, es un blanco demasiado puro. Música, destaca. Solo quería. Diego empezó, pero se detuvo. ¿Qué quería? Jugar a ser pobre. Dicho en voz alta, sonaba insultante. Música, solo quería respirar, sentir que no soy solo una cuenta bancaria. Valeria lo miró en silencio durante música un largo momento. La hostilidad en su postura se suavizó un poco, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Música. ¿Y cree que venir aquí, comer tacos y ver cómo nos grita mi jefe es respirar? Preguntó música ella, no con crueldad, sino con una franqueza brutal. Para usted música es una excursión, una noche exótica. Mañana volverá a su mansión y se pondrá su reloj de oro. Para nosotros, para mí, esto es mi vida. Ese grito de Mario es mi alquiler. Esos tacos son lo que me permite estudiar. No es un juego. Diego sintió el golpe. Tenía razón. Era un turista en su miseria. Se sintió pequeño, música, estúpido. Lo siento, murmuró. Y por primera vez en años, la disculpa fue genuina, nacida desde el fondo de su estómago. Música, no quería burlaré, de verdad. Solo me sentía ahogado. Música, Y, cuando me diste esa nota, nadie me había hablado con tanta verdad en toda mi vida. Valeria pareció ablandarse ante su sinceridad. Suspiró y se pasó una mano por el cabello, música, soltando la coleta. Mire, Diego, no quise ser grosera, música, pero la gente como usted a veces olvidan que, los que estamos del otro lado de la barra, también somos personas. Vemos cosas, escuchamos, existimos. Lo sé. Ahora lo sé. Diego dio un paso adelante impulsivamente. Déjame compensarte por el mal rato, por todo. Déjame llevarte a casa. Música, mi coche está lejos, pero puedo llamar a un taxi seguro. Valeria soltó una risa seca. Usted música, llevarme a casa. Vivo en San Miguel, Diego. A esa zona, los taxis no entran a esta hora y mucho menos un Uber. ¿Y si mis vecinos me ven bajar de un coche con un lo miro de arriba a abajo? Bueno, con un chico lindo que finge ser pobre, las habladurías no pararán en un mes. Música, chico lindo. Diego sintió que las orejas se le ponían rojas. Entonces, déjame acompañarte caminando. O al menos metió la mano en el bolsillo y sacó el dinero que había preparado. Toma esto, música, como propina, por favor. Mario, no te lo quitarás y te lo doy aquí. Valeria miró los billetes. Eran varios de 500, más de lo que ganaba en 2 semanas. Música, su mano se movió instintivamente hacia ellos. La necesidad era evidente, pero se detuvo. El orgullo luchó contra la urgencia en su rostro. Música, antes de que pudiera aceptar o rechazar, la puerta de la taquería se abrió de golpe con un estruendo violento. Losadia bramó una voz conocida. Mario, el gerente, salió tambaleándose a la calle, tenía la cara congestionada y olía a mezcal barato. Se había quedado bebiendo en la cocina después del cierre. Música. Sabía que eras una cualquiera, gritó Mario, señalando a Valeria con un dedo acusador. Te estoy vigilando, niña, haciéndote la mosquita muerta dentro y aquí afuera vendiéndote al primer vago que pasa. Diego se música interpuso entre Mario y Valeria instintivamente. Cuidado con lo que dices, advirtió música Diego, su voz bajando una octava, adoptando el tono de autoridad que usaba en las salas de juntas, aunque vestido con su camiseta vieja. Ella no ha hecho nada, solo estamos hablando. Mario soltó una carcajada desagradable, dando un música paso inestable hacia ellos. Era un hombre bajo, pero ancho, y la agresividad del alcohol lo hacía peligroso. ¿Y tú quién te crees que eres? Su novio, su protector. Mario escupió al suelo, cerca de los zapatos de Diego.
Aquí no queremos vagos. Y tú, Valeria, estás despedida. Música, lárgate y no vuelvas a pedirme ni un peso. Te vi coqueteando con él toda la noche, regalándole comida. Yo pagué esa comida de mi bolsa, Mario. Música, dijo Valeria, su voz temblando de rabia, no miedo, y no estaba coqueteando. Me importa un grito Mario, avanzando hacia ella con la mano levantada, como si fuera a agarrarla del brazo. Lárgate de mi banqueta. El instinto de Diego se disparó. No pensó en su disfraz, ni en el escándalo, música, ni en lo que diría su madre si lo viera peleando en una calle oscura. Solo vio a un hombre abusivo, a punto de ponerle una mano encima a la mujer que acababa de darle la lección de humildad más importante de su vida. Cuando la mano de Mario bajó para agarrar a Valeria, Diego la interceptó en el aire. Apretó la muñeca del gerente con una fuerza sorprendente. Fruto de años de tenis y gimnasio, pero impulsada por una furia nueva. Dije que no la toques, música, gruñó Diego. Sus ojos, esos que Valeria había descrito como tristes, ahora ardían con un fuego frío y peligroso. Música, Mario intentó soltarse, sorprendido por la fuerza del vago. Suéltame, imbécil. Voy a llamar a la policía. Voy a decir que me están asaltando. Chilló Mario retorciéndose. Música, Valeria, estás acabada. Nadie te va a dar trabajo en este barrio cuando les cuente lo que eres. Diego sintió el peso del momento. Si llegaba la policía y le pedían identificación, se acabaría el juego. Diego Mendoza arrestado en riña callejera. Sería la portada de mañana. Música, pero si soltaba a Mario y se iba, Valeria perdería su trabajo, su reputación y tal vez su seguridad. Miró a Valeria. Ella estaba pálida, con los ojos muy abiertos, mirando la mano de Diego, aferrando a su jefe. Música, no había súplica en su mirada, solo una pregunta silenciosa. ¿Quién eres realmente? Diego tomó una decisión. No soltó la muñeca de Mario. Música, en cambio, dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del gerente, y usó el tono de voz que reservaba para destruir a competidores hostiles en negociaciones millonarias. Llama a la policía, Mario. Dijo Diego, suave, música y letal. Hazlo. Pero te advierto una cosa, si ellos vienen, no soy yo quien va a terminar en problemas y tú vas a desear nunca haber salido de esa cocina. Mario parpadeó, confundido por la repentina transformación del joven. Música, la autoridad no combinaba con la ropa. La duda cruzó su rostro sudoroso. ¿Qué? ¿Qué dices? Balbuceó Mario. Digo que estás a punto de cometer el error más caro, música, de tu vida. Respondió Diego, y por un segundo estuvo a punto de decir su nombre, a punto de usar la carta del Soy un Mendoza. Pero Valeria puso una mano sobre el hombro de Diego. Música, un toque ligero pero firme. Diego, no, susurró ella, no vale la pena, vámonos. Diego dudó. La adrenalina le pedía acabar con Mario allí mismo, humillarlo como él había humillado a Valeria. Música, pero el toque de ella lo ancló a la realidad. Si revelaba quién era, la humillaría ella también, convirtiéndola en la caridad del millonario. Música, empujó a Mario hacia atrás con desprecio, soltándolo. El gerente tropezó y cayó sentado sobre la acera sucia, más por el alcohol que por el empujón. Estás despedida, Valeria. Música, dijo Mario desde el suelo, jadeando, tratando de recuperar algo de dignidad. Ni se te ocurra volver por tu liquidación. Quédese con ella, música, dijo Valeria con voz fría. La necesitará para el abogado cuando Sanidad venga a revisar esa cocina. Tomó a Diego del brazo, sorprendiéndolo, música, y tiró de él. Camina, ordenó ella. Rápido, antes de que se levante y haga una estupidez de verdad. Caminaron a paso rápido, alejándose de la luz de neón de la taquería, adentrándose en la oscuridad de las calles laterales. El corazón de Diego latía desbocado, no por el miedo, sino por la electricidad del contacto de la mano de Valeria en su brazo. Acababa de perder su trabajo por su culpa. El juego había terminado. La realidad había comenzado. ¿Ahora qué? Preguntó Diego cuando estuvieron a 2 cuadras de distancia, recuperando el aliento. Valeria se detuvo y lo soltó. Se apoyó contra una pared de ladrillo, mirando al cielo nocturno. Parecía estar conteniendo las lágrimas, pero cuando bajó la vista hacia él, sonrió tristemente. Ahora, señor Mendoza, dijo ella, usted tiene una deuda conmigo. Acabo de perder mi sustento por defenderlo. Así que a menos que quiera que esa tristeza en sus ojos se convierta en culpa, me va a tener que invitar a cenar. Música, pero tacos no, ya tuve suficientes tacos por hoy. Diego la miró, música, atónito. En medio del desastre, ella bromeaba. Ella sobrevivía y en ese momento supo que no quería estar en ningún otro lugar del mundo. Trato hecho, dijo él. Pero tú eliges ese lugar. Música, Valeria se apartó de la pared y comenzó a caminar de nuevo, haciéndole señas para que la siguiera. Conozco un puesto de tamales que abre a medianoche, dijo música a ella. Y allí, Diego, no les importa qué reloj lleves, siempre y cuando pagues el atole. Diego la siguió hacia la oscuridad, dejando atrás al millonario y caminando hacia algo que por primera vez se sentía como un futuro. El puesto de tamales no era más que una olla humeante sobre un triciclo, música, iluminado por una bombilla desnuda conectada a un poste de luz con un cable improvisado.
Una anciana de rebozo gris servía el atole con movimientos lentos y ceremoniosa ajena al drama que acababa de ocurrir en la taquería. Diego se música sentó en un banco de plástico rojo que se tambaleaba un poco. Valeria se sentó frente a él, sosteniendo su vaso de unicel con ambas manos, dejando que el vapor le calentara la cara. El silencio entre ellos música ya no era tenso, era un silencio compartido, el tipo de calma que sigue a una tormenta. Tamal de dulce para el señorito, dijo Valeria con una media sonrisa, empujando uno de los envoltorios de hoja de maíz hacia él. El rosado es el mejor para el susto música. Dicen que el azúcar ayuda a sentar el alma cuando uno casi se pelea a golpes con un gerente. Borracho. Música. Diego tomó el tamal. Estaba caliente, quemaba un poco las yemas de sus dedos. Música. Una sensación real y punzante. Lo abrió y el aroma a masa dulce y pasas música le llenó la nariz. Dio un bocado. Era denso, reconfortante, simple. Música. Nada que ver con las miusas deconstruidas y las espumas de frutas que servían en las cenas de su madre. Gracias, dijo Diego y la miró. Música no solo por el tamal, por salvarme allá atrás. Creo que estaba a punto de cometer una locura. Iba música a golpearlo, afirmó Valeria soplando su atole. Se le notaba en los hombros. Música, créame, Diego, por muy caballero andante que se sienta, Mario pelea sucio. Y la policía en música a este barrio. Bueno, digamos que no. Siempre preguntan antes de subirte a la patrulla. Diego asintió reconociendo la verdad. Habría sido un desastre de relaciones públicas, pero más allá de eso. Habría sido un desastre personal. Me llamo Diego Mendoza. Música, dijo él de repente, sintiendo la necesidad de llenar el espacio con verdades. Tengo 28 años. Estudié economía porque mi padre lo quiso, no porque me gustara. Toco el piano cuando nadie me escucha porque es lo único que me hace sentir libre. Y hoy sentí que me asfixiaba literalmente. Sentí que, si música escuchaba una mentira más sobre acciones o fusiones, iba a dejar de respirar. Música. Valeria lo escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en los de él. No se burló. No pareció impresionada por la mención implícita de música a su riqueza, ni desdeñosa de sus problemas de niño rico. La jaula de oro, murmuró ella suavemente. Música a veces brilla tanto que la gente de afuera olvida que sigue siendo una jaula. Música. Exacto. Diego sintió un alivio inmenso. Alguien lo entendía. ¿Y tú, Valeria? Ya sabes mi secreto patético. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué una estudiante de enfermería tan brillante trabaja en un lugar donde la tratan como basura? Música. La expresión de Valeria se ensombreció ligeramente. Dejó el vaso sobre la mesa de plástico y miró hacia la calle oscura. Me llamo Valeria Reed. Música. Tengo 26 años. Quería ser doctora, pero la facultad de medicina es de tiempo completo y mi realidad no permite esos lujos. Enfermería es mi pasión ahora. Me gusta cuidar, arreglar lo que está roto. Hizo una pausa trazando una línea invisible en la mesa con la uña. Vivo con mi madre y mi hermano pequeño Liu. Mi mamá. Ella trabajaba limpiando oficinas, pero sus rodillas ya no dan más. ¿Y Liu? Su voz se quebró por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. Leo tiene 10 años y tiene unos pulmones que a veces se olvidan de cómo funcionar. Asma severa, alergias complicadas. Los medicamentos son caros, los inhaladores, las visitas al especialista, todo suma. El sueldo de Mario era una miseria, pero eran las propinas lo que nos mantenía a flote. Diego sintió un peso en el estómago que no tenía nada que ver con la comida. Valeria, lo siento. Música, de verdad, si no hubiera intervenido, tú seguirías teniendo ese trabajo. Ella negó con la cabeza enérgicamente. No, no te eches esa culpa. Mario llevaba meses buscando una excusa para correr a alguien y contratar a alguien más joven y más barato. O tal vez solo estaba de mal humor. Así es la vida en la cuerda floja. Diego. Un día estás música arriba y al siguiente un viento suave te tira. Ya encontraré otra cosa. Música siempre encuentro algo. Había una determinación feroz en su voz, una resiliencia que a Diego le pareció más admirable que cualquier logro empresarial que hubiera visto en su vida. Música se sintió pequeño a su lado. Él se ahogaba en un vaso de agua mineral cara. Ella nadaba en un océano de problemas y mantenía la cabeza alta. Déjame ayudarte, soltó Diego sin pensarlo. Conozco gente. Puedo conseguirte un trabajo en música en algún hospital privado, en administración o como asistente con un sueldo real. Valeria lo miró y por un momento Diego temió haberla ofendido de nuevo, pero su mirada era suave, casi triste. Diego, acabas de conocerme hace 2 horas. Música, no puedes ir por la vida arreglando a la gente con tu echende de contactos. Además, sonrió levemente. Música, me gusta ganarme las cosas. Si entro a un hospital quiero que sea porque soy buena enfermera, no porque el heredero de los Mendoza hizo una llamada. Música, eres terca, dijo Diego sonriendo a pesar de sí mismo. Soy digna, corrigió ella. Música es lo único que es gratis y que nadie te puede quitar, a menos que tú lo entrejes. Terminaron de cenar en un silencio cómodo. Diego Música insistió en pagar los tamales y Valeria se lo permitió con un gesto divertido.
como quien le concede un capricho a un niño. Es tarde, dijo ella música, mirando su reloj de pulsera barato. El último camión ya pasó. Tengo que caminar. Te acompaño, dijo Diego rápidamente. Al ver que ella iba a protestar, levantó una mano. No es una oferta negociable. No voy a dejar que camine sola a estas horas música y menos después de lo que pasó con Mario. Además, necesito caminar para bajar este tamal. Valeria rió. Fue un sonido genuino, claro, que pareció iluminar la calle lúgubre. Música está bien, pero te advierto, vivo lejos y mis zapatos no son deportivos. Caminaron juntos. Al principio mantuvieron una distancia música prudente. Pero a medida que avanzaban por las calles silenciosas, la distancia se acortó. Hablaron de cosas triviales, música, el clima, ¿por qué Diego odiaba las cebollas? Una confesión que hizo reír a Valeria de nuevo. Diego se dio cuenta de que no quería que el camino terminara. Caminar por esas calles mal pavimentadas, con perros ladrando a lo lejos y el olor a humedad en el aire. Se sentía más música vivo que cualquier paseo por los jardines de su mansión. Y tener a Valeria al lado, con su paso firme, a pesar de la cojera y su perfil iluminado por la luna, le daba una sensación de propósito que no podía explicar. Estaba empezando a sentir algo peligroso, algo que iba más allá de la curiosidad o la gratitud. Estaba empezando a sentir admiración y atracción. Después de 20 minutos, el paisaje urbano cambió. Las casas se volvieron más precarias, el alumbrado público más escaso. Llegaron a una calle estrecha, donde las casas parecían apilarse unas sobre otras como piezas de un rompecabezas mal armado. Es aquí, dijo música Valeria, deteniéndose frente a una puerta de metal despintada en una fachada color azul música pálido. Hubo un momento de pausa. Diego se paró frente a ella, metiendo las manos en los bolsillos de sus jeans. Gracias, Diego, dijo ella música suavemente, por defenderme, por escuchar y por el tamal. Fue una noche interesante. Música, lo fue, coincidió él. Quería decirle más. Quería decirle que no quería irse. Música, quería preguntarle cuándo podía volver a verla. Bueno, Valeria buscó sus llaves en el bolso. Supongo que aquí es donde el príncipe regresa a su castillo y la plebeya entra a su casa. Diego dio un paso adelante. Valeria oyó, pero las palabras murieron en su garganta. Música. La puerta de la casa de Valeria se abrió de golpe antes de que ella pudiera meter la llave. Una mujer con el cabello gris revuelto y el rostro bañado en lágrimas apareció en el umbral. Llevaba una bata vieja sobre la ropa de dormir. Valeria, gracias a Dios. Música, gritó la mujer, su voz aguda por el pánico. Llevo una hora llamándote. Tu teléfono no entra. Valeria soltó música al bolso, que cayó al suelo con un golpe sordo. Su postura relajada desapareció en un instante, reemplazada por la tensión de la alerta médica. Música, mamá, ¿qué pasa? ¿Es Leo no puede respirar? Sollozó la madre, agarrando a Valeria de los hombros. Empezó con la tos hace rato. Le di el inhalador, pero no funciona. Está morado, hija. Música, se está ahogando y la ambulancia no llega. Dicen que no hay unidades. Valeria no esperó a escuchar más. Entró corriendo a la casa como un rayo. Diego se quedó paralizado en la acera por un segundo, música al corazón martillándole en el pecho. La realidad cruda y brutal acababa de destrozar la burbuja romántica de la noche. Escuchó un sonido horrible desde el interior de la casa, un silbido agudo, desesperado. El sonido de alguien luchando por cada molécula de música, oxígeno. No lo pensó. Entró tras ella. La casa era pequeña, apenas una sala que servía también de comedor. En un sofá viejo, un niño pequeño se retorcía con el pecho, agitándose violentamente en un esfuerzo inútil por respirar. Su cara estaba pálida, con los labios tornándose de un azul aterrador. Música Valeria estaba arrodillada a su lado, con una calma profesional que contrastaba con el terror en los ojos de su madre. Estaba intentando colocarle un nebulizador, pero la máquina hacía un ruido extraño y no parecía estar generando suficiente vapor. La máquina no tiene potencia, gritó Valeria golpeando el aparato. Maldita sea, necesita epinefrina, necesita oxígeno ya. Miró a Diego y por primera vez la máscara de fortaleza se rompió. Había terror puro en sus ojos. Música, Diego, se me va, no llega aire. Diego miró al niño, vio la desesperación en sus ojos pequeños, recordó la nota en la servilleta, música, la tristeza en sus ojos. Ahora esos mismos ojos veían la muerte de... ¿Cerca dónde está el hospital más cercano? Preguntó Diego, su voz cortante y autoritaria. Música, el general está a 20 minutos en coche, dijo Valeria con la voz quebrada. Pero no tenemos coche. ¿Y la ambulancia? Olvida la ambulancia, dijo Diego. Se giró y salió corriendo de la casa. Diego, ¿a dónde vas? Gritó Valeria música pensando que huía del pánico. Diego no respondió. Corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Su disfraz de zapatillas deportivas finalmente servía para algo. Había dejado su coche, su precioso deportivo italiano, estacionado a 6 cuadras en una avenida principal, donde pensó que estaría seguro. Las 6 cuadras se sintieron eternas.
Música, sus pulmones ardían, sus piernas bombeaban. Llegó al estacionamiento subterráneo del centro comercial donde lo había dejado. Sacó las llaves mientras corría. Música, el motor del coche rugió al encenderse. Un sonido de potencia pura que resonó en el garaje vacío. Música, Diego salió quemando llanta, ignorando las señales de alto, ignorando la prudencia. Condujo como un maníaco de regreso a la calle de Valeria. Llegó en menos de 3 minutos derrapando frente a la Casa Azul. El coche, un Lamborghini Urus negro mate, parecía una nave espacial aterrizada en medio de ese barrio humilde. Música, brillaba bajo la luz de la luna. Una obscenidad de riqueza en medio de la necesidad. Saltó del coche y entró corriendo a la casa. «Tráelo», gritó ahora. Valeria y su madre se quedaron heladas al ver la máquina que esperaba afuera. Valeria miró a Diego, luego al coche y luego de vuelta a Diego. Música, la comprensión la golpeó. No era solo un chico rico, era inmensamente rico. Música, pero no hubo tiempo para juicios ni preguntas. Valeria cargó a Leo en brazos, que ya estaba casi inconsciente, flácido. «Mamá, sube atrás con él», ordenó Valeria. Subieron al coche. El interior olía a cuero nuevo y a pino caro. Diego arrancó antes de que cerraran bien las puertas. «Abrázalo fuerte», Música, dijo Diego, mirando por el retrovisor. «Vamos a volar». El trayecto al hospital fue una mancha borrosa de luces y velocidad. Diego condujo con una precisión quirúrgica, esquivando baches y pasando semáforos en rojo con la mano pegada al claxon. Valeria iba en el asiento del copiloto, girada hacia atrás, monitoreando el pulso de su hermano. «Aguanta, Leo, aguanta, mi amor», susurraba ella. Llegaron a la rampa de urgencias del Hospital General en tiempo récord. Diego frenó en seco justo en la entrada. Música, bajaron corriendo. Valeria llevaba a Leo. Entraron a la sala de espera, que estaba abarrotada de gente, tosidos, llantos, olor a desinfectante barato y desesperanza. Valeria corrió hacia el mostrador de triaje. «Es una crisis asmática severa», gritó mostrando a su hermano. «Tiene cianosis central, necesita intubación o epinefrina». Ya la enfermera detrás del vidrio, con ojeras profundas y gesto cansado, ni siquiera levantó la vista del formulario que llenaba. «Tome asiento y espere su turno, señorita». «Música, hay 2 códigos rojos antes que usted. No puede esperar». Valeria golpeó el vidrio desesperada. «No está respirando». «Música, señorita. Si grita, tendré que llamar a seguridad». Llena el formulario. Valeria se giró hacia Diego con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. Música, sabía cómo funcionaba el sistema, sabía que Liu podía morir mientras llenaban un papel con sus datos socioeconómicos. Diego sintió que la furia fría volvía a apoderarse de él. Música, pero esta vez no, era la furia de un joven disfrazado. Era la furia de un Mendoza. Caminó hacia la ventanilla, no gritó, no golpeó. Simplemente se quitó las gafas baratas que se había puesto para conducir y miró a la enfermera con la arrogancia absoluta de quien es dueño de medio consejo directivo de la ciudad. «Música, escúcheme bien», dijo Diego con voz baja, pero que cortó el aire como un bisturí. «Ese niño va a entrar ahora mismo». La enfermera levantó la vista molesta, dispuesta a regañarlo, pero se detuvo al ver la expresión de Diego y entonces su mirada bajó a la mano de él que se apoyaba en el mostrador. La marca del reloj ya no importaba. Lo que importaba era la tarjeta que Diego había sacado de su bolsillo trasero. La única cosa que no había dejado en casa Música era una tarjeta negra de titanio, no una tarjeta de crédito. Una tarjeta de donante platino de la Fundación Hospitalaria con el apellido Mendoza grabado en relieve dorado. «Soy Diego Mendoza», dijo. «Mi familia construyó el ala oeste de este hospital. Si ese niño no está viendo a un especialista en 30 segundos, le juro por mi vida que, mañana este hospital tendrá una nueva junta directiva y usted no estará en ella». La enfermera palideció, miró la tarjeta, miró a Diego, reconociéndolo tal vez de las noticias, ahora sin la gorra y con la autoridad emanando de él, y luego presionó un botón rojo bajo su escritorio. «Código azul en recepción», gritó al micrófono. «Camilla triaje 1». Inmediatamente las puertas batientes se abrieron. Música, un equipo de médicos salió corriendo. Tomaron a Liu de los brazos de Valeria y se lo llevaron adentro. Valeria se quedó parada en medio de la sala de espera, temblando con las manos vacías manchadas del sudor de su hermano. Se giró lentamente hacia Diego. Él estaba allí de pie bajo la luz fluorescente, Música jadeando ligeramente. Su camiseta barata estaba arrugada, pero la máscara había caído por completo. Música ya no era el compañero de tacos. Ya no era el chico con el que había caminado. Era el señor Mendoza, el hombre que podía mover montañas con una tarjeta de metal, mientras ella había tenido que gritar para que la escucharan. Valeria lo miró con una mezcla indescifrable de gratitud infinita y una profunda, dolorosa decepción. La distancia entre ellos, que en el puesto de tamales parecía haber desaparecido, ahora era un abismo insalvable. «Gracias», susurró ella, y la palabra sonó como una despedida. El silencio en la sala de espera privada del tercer piso era muy diferente al de la planta baja. Abajo, en urgencias generales, el silencio estaba hecho de miedo contenido y oraciones susurradas. Aquí, en la SUITVIP de la Fundación Mendoza,
El silencio era lujoso, espeso, amortiguado por alfombras persas y aire acondicionado con aroma a lavanda. Leo estaba estable. Un equipo de 3 neumólogos, los mejores de la ciudad, lo había atendido en cuestión de minutos. Ahora dormía plácidamente en una habitación que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital conectado a máquinas de última generación que monitoreaban cada suspiro. Música. Diego estaba de pie junto a la gran ventana que daba a la ciudad iluminada, todavía con su ropa de pobre, los jeans desgastados y la camiseta simple, ahora manchada de sudor seco. Contrastaba violentamente con la decoración de caoba y mármol del lugar. Valeria estaba sentada en uno de los sillones de cuero beige. Tenía una taza de té de porcelana fina en las manos, pero no bebía. Música miraba el vapor subir, perdida en sus pensamientos. Su madre, agotada por el susto, dormía en un sofá-cama en la habitación contigua junto a Lío. Ya firme los papeles de ingreso, dijo Diego, rompiendo el silencio sin girarse. No te preocupes por la cuenta, está cubierto todo. La estancia, los medicamentos, el seguimiento posterior, Música. Liu tendrá el mejor tratamiento disponible. Esperaba un gracias o quizás un suspiro de alivio. Música. En su lugar, escuchó el tintineo de la taza al ser depositada con brusquedad sobre la mesa de cristal. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Valeria. Su voz era dura, carente de la calidez que había tenido en el puesto de tamales. Diego se giró. Valeria, no importa, tengo el dinero. Para mí no es cuánto cuesta, repitió ella mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. La noche en esta unidad son unos 15,000 pesos más los honorarios médicos, quizás 50,000 por hoy, admitió Diego bajando la voz. Valeria soltó una risa amarga, corta, sin humor. Música. Lo que mi madre gana en un año limpiando pisos. Tú lo gastaste en una hora con una firma. Salvé su vida, Valeria, dijo Diego, sintiendo una punzada de frustración. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara que esperara en la sala de triaje? No. Ella se puso de pie cruzándose de brazos defensiva. Quería que salvaras a mi hermano y te estaré agradecida cada día de mi vida por eso. Diego. De verdad, pero no pretendas que esto es normal. No pretendas que seguimos siendo 2 personas comiendo tamales en la calle. Caminó hacia él cogiendo ligeramente por el cansancio. Hace 3 horas pensé que eras un chico que buscaba honestidad, que huía de la falsedad, Música, pero mira dónde estamos. Me trajiste a tu mundo, y en tu mundo tú eres el Dios que chasquea los dedos y decide quién vive y quién muere. Y yo soy la caridad del día. No eres caridad, protestó Diego, acercándose a ella, queriendo tomarle las manos. Pero ella retrocedió. Eres la única persona real que he conocido en años. Me gustas, Valeria. Me importa lo que te pase. Te gusto porque soy una novedad, dijo ella con tristeza. Porque soy la mesera que te dio una nota y te hizo sentir algo en tu vida perfecta. Pero, ¿qué pasará mañana? ¿Vendrás a visitarme a mi barrio en tu Lamborghini? Música. ¿Me presentarás a tus amigos del club? Diego abrió la boca para decir sí, pero la realidad se le atragantó. Pensó en las miradas de sus amigos, en los comentarios ácidos de su madre. Podemos intentarlo, dijo, pero sonó débil incluso para sus propios oídos. No, Diego, no podemos. Valeria señaló la puerta. Música. Tú perteneces a esto, al mármol y al poder. Yo pertenezco a la lucha y te agradezco por Leo. Te juro que te pagaré cada centavo, aunque me tome toda la vida. No quiero tu dinero, explotó Diego. Pues yo necesito pagarte, gritó ella con lágrimas brillando en sus ojos. Porque si no te pago, entonces me compraste y mi dignidad no está a la venta, señor Mendoza. La puerta de la suite se abrió antes de que Diego pudiera responder. El sonido de tacones afilados, golpeando el suelo de mármol, resonó como disparos. Diego Alejandro Mendoza. Una voz helada llenó la habitación. Diego cerró los ojos un segundo, maldiciendo su suerte, se giró lentamente. Allí, en el umbral estaba doña Elena, Música impecable a las 3 de la mañana, con un abrigo de lana gris, el cabello perfectamente peinado y una expresión que podría congelar el infierno. Detrás de ella, Música, 2 hombres de seguridad y el director del hospital, que parecía a punto de desmayarse de los nervios. Madre, Música, dijo Diego enderezándose. Su postura cambió instintivamente, adoptando la rigidez de su educación. Doña Elena no miró a su hijo. Sus ojos, del mismo color que los de Diego, pero sin rastro de empatía, se clavaron en Valeria. Música la escaneó de arriba a abajo, los zapatos viejos, los jeans desgastados, Música la camiseta sencilla, el rostro lavado y cansado. El juicio fue instantáneo y brutal. Música, el director me llamó, dijo Elena avanzando lentamente hacia el centro de la habitación. Me informó que habías activado el protocolo de emergencia platino y que habías amenazado con despedir a su personal.
Música, vine pensando que habías tenido un accidente, que estabas herido. Se detuvo frente a Diego y le tocó la camiseta sucia con 2 dedos con una mueca de asco. Pero veo que estás bien jugando a disfrazarte de nuevo y veo que has traído compañía. Ella es Valeria, dijo Diego dando un paso para interponerse entre su madre y la joven. Es una amiga. Su hermano tuvo una crisis asmática grave. Le salvé la vida. Elena soltó una risa suave, elegante y venenosa. Una amiga. Claro. Y supongo que esta amiga no sabía quién eras hasta que sacaste la tarjeta negra, ¿verdad? Elena se giró hacia Valeria. ¿Cómo se llama el juego, querida? La damela en apuros. Música, El niño enfermo, es un clásico muy efectivo para ablandar corazones jóvenes e ingenuos como el de mi música, hijo. Valeria se quedó petrificada. La humillación le subió por el rostro como fuego. Nunca, ni siquiera con los peores clientes borrachos de la taquería, se había sentido tan pequeña, tan sucia. No es ningún juego, señora, música, dijo Valeria con la voz temblorosa, pero firme. No sabía quién era su hijo y mi hermano casi muere. Por supuesto. Música. Elena sacó una chequera de su bolso de diseñador. El sonido del papel al rasgarse fue el único ruido en la sala. Mira, niña, voy a hacer esto fácil para todos. Mi hijo tiene un defecto. Es un romántico. Le gusta salvar cosas, perros callejeros, causas perdidas y aparentemente meseras en apuros. Pero se cansa rápido. Elena escribió una cifra en el cheque, Música lo arrancó y lo extendió hacia Valeria, sosteniéndolo con la punta de los dedos. Aquí tienes 100,000 pesos. Cubre los gastos médicos que Diego autorizó imprudentemente. Música y te sobra bastante para lo que sea que necesites. Cómprate ropa decente, arregla tu casa. Música, pero hay una condición. Cuando tu hermano salga de aquí, desapareces. No vuelves a buscar a Diego. No le llamas, no le envías notitas. Vuelves a tu mundo y nos dejas en el nuestro. Diego sintió que la sangre le hervía. Mamá, basta. Música, gritó, arrebatándole el cheque de la mano y rompiéndolo en pedazos. No tienes derecho a tratarla así. Ella no es como esas cazafortunas que te rodean. Ella vale más que tú y que yo juntos. Elena miró los pedazos de papel caer al suelo con indiferencia. Oh, Diego, crece de una vez, dijo con frialdad. Ella es de otro mundo. ¿Crees que la aceptarían en nuestras cenas? ¿Crees que sabría qué tenedor usar? ¿O crees que su familia Naus colgaría de tu cuello para pedir dinero cada vez que alguien se enferme? Estoy protegiendo tu futuro, el futuro de la empresa. Diego se giró hacia Valeria desesperado. Valeria, no la escuches, por favor. No es así. Yo no pienso así. Pero cuando vio la cara de Valeria, supo que algo se había roto irremediablemente. Música. Valeria estaba llorando, no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas pálidas. No miraba a Elena, miraba a Diego, y en sus ojos ya no había solo tristeza, había una decepción profunda, música absoluta. Tu madre tiene razón en una cosa, Diego, dijo Valeria con voz muy baja. Somos de mundos diferentes. Se acercó a él. Por un segundo, Diego pensó que lo abofetearía, pero Valeria hizo algo peor. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó los billetes arrugados que Diego le había dado como propina fuera de la taquería. Tomó la mano de Diego, le abrió el puño y puso el dinero en su palma. Paga la cuenta del lío con esto, dijo ella. Es todo lo que tengo. Sé que no cubre ni las sábanas de esa cama, pero es mío, es mi trabajo. El resto te enviaré cada mes lo que pueda hasta saldar la deuda, pero no quiero tu caridad y definitivamente no quiero tu dinero manchado de desprecio. Se giró hacia Elena y por primera vez la miró con la cabeza alta. Señora, música puede quedarse con sus cheques. Mi dignidad no tiene precio, aunque usted sea demasiado pobre de espíritu para entenderlo. Quédese con su hijo y con su jaula de oro. Espero que sean muy felices mirándose al espejo. Música. Valeria caminó hacia la habitación donde dormía Leo. Voy a pedir el alta voluntaria en cuanto despierte, dijo sin mirar atrás. Nos iremos a un hospital público donde pertenecemos. Entró en la habitación y cerró la puerta. El clic del cerrojo sonó definitivo. La sala VIP quedó en silencio de nuevo. Doña Elena suspiró alándose el abrigo. Qué dramática, típico de esa clase, dijo guardando su chequera. Vámonos, música, Diego. El chofer está esperando. Mañana tienes una junta temprano y hueles a grasa y a pobreza. Necesitas una ducha. Diego se quedó mirando la puerta cerrada. Sentía un dolor físico en el pecho, música, un vacío que ninguna cuenta bancaria podría llenar. Miró los billetes arrugados en su mano. 500,000 música pesos. Dinero que para Valeria significaba semanas de esfuerzo, devuelto con un orgullo que él nunca había tenido que ejercer. Miró a su madre. Por primera vez en 28 años vio al monstruo detrás del maquillaje perfecto y se vio a sí mismo reflejado en ella. Impotente, atado, cómplice. Vete tú, dijo Diego, su voz sonando extraña, ronca. Perdón, Elena arqueó una ceja. Dije que te vayas. Diego levantó la vista. Sus ojos estaban secos, pero ardían. Vete con tus choeres y tus cheques. Música, yo me quedo. Diego, no seas ridículo. Ella te acaba de rechazar. ¿Te humilló? No, madre. Ella me enseñó lo que es el honor.
algo que tú y yo perdimos hace mucho tiempo. Ahora vete antes de que diga algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. La intensidad en la voz de Diego hizo vacilar a Elena. Nunca lo había visto así. Había algo peligroso en él, una determinación nueva. Música hablaremos en casa, dijo ella con frialdad, cuando se te pase el berrinche. Elena dio media vuelta y salió seguida por su séquito. Diego se quedó solo en la sala de lujo. Se dejó caer en el sillón donde había estado Valeria. La taza de té tejía allí música tibia. Se cubrió el rostro con las manos. Había salvado al niño, sí, pero había perdido a la mujer. Y lo peor de todo era que tenía razón. Su dinero había envenenado todo lo que tocó. ¿Cómo podía arreglar esto? ¿Cómo podía demostrarle que no era solo el señor Mendoza? Música miró hacia la puerta cerrada. No podía entrar. No, ahora necesitaba espacio y él necesitaba un plan. Música, un plan que no implicara tarjetas de crédito ni influencias. Necesitaba un plan que saliera del corazón. Del mismo lugar de donde salió esa nota en la servilleta. Música se levantó, sacó la servilleta arrugada de su bolsillo, la que había guardado como un tesoro, y la leyó una vez más. No deje que el dinero compre su alma. Demasiado tarde, susurró Diego. Pero tal vez pueda vender todo lo demás para recuperarla. Salió de la suite, no hacia el ascensor para irse a casa, sino hacia las escaleras de emergencia. Se sentó en el último escalón, frente a la puerta de la habitación de Valeria, y decidió que no se movería de allí hasta que ella saliera. Sería el guardia de su puerta, el perro guardián silencioso, sin lujos, sin dinero, solo él hizo espera. Era el momento de tocar fondo para poder empezar a subir de verdad. El amanecer llegó al pasillo del hospital con una luz grisácea y fría, filtrándose por las ventanas selladas. Diego no se había movido del escalón de cemento en toda la noche. Tenía el cuerpo entumecido, música a la espalda dolorida y la boca seca, pero su mente estaba extrañamente clara. Había pasado las horas repasando cada palabra de Valeria, cada gesto de desprecio de su madre, desmantelando su propia vida pieza por pieza para ver qué quedaba debajo. La puerta de la habitación 304 se abrió suavemente. Valeria salió frotándose los ojos enrojecidos. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y cansada. Se detuvo en seco al ver a Diego sentado en el suelo, con la cabeza apoyada contra la pared, pareciendo más un refugiado que el dueño del edificio. ¿Sigues aquí?, dijo ella. No fue una pregunta ni un agradecimiento, fue una constatación plana, sin emoción. Diego se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo. Dije que me quedaría. Leo está mejor, dijo Valeria evitando su mirada. Ya le quitaron el oxígeno suplementario. En una hora firmaré el alta voluntaria y nos iremos. No tienes que hacerlo, Valeria. El tratamiento está pagado. Es lo mínimo que es lo mínimo para ti. Le cortó ella y la chispa de ira volvió a sus ojos. Para nosotros es una condena. ¿Crees que puedo dormir tranquila en sábanas de hilo, sabiendo que tu madre nos ve como insectos que hay que aplastar con cheques? Diego dio un paso hacia ella desesperado. Mi madre no soy yo. Yo la odio tanto como tú en este momento. Valeria soltó una risa triste y sacudió la cabeza. Eso es lo que no entiendes, Diego. No puedes separarte de ella. El apellido Mendoza está en la fachada de este hospital, en las grúas que levantan edificios por toda la ciudad en las noticias. Es una maquinaria. Tú eres solo un engranaje, tal vez uno bueno, pero sigues girando en la misma dirección. Se acercó un paso más a él y su voz bajó a un susurro tembloroso, cargado de un dolor antiguo que Diego no había visto antes. Ayer, cuando vi tu reloj, no solo vi que eras rico, música vi la marca Mendoza Construction. Mi padre trabajó para tu empresa hace 15 años, Diego. Y Diego sintió un frío repentino en el estómago. Tu padre era albañil, un maestro de obra orgulloso. Murió cayendo de un andamio en la Torre Centenario. Esa que es el orgullo de tu familia. Música Valeria lo miró directo a los ojos y Diego vio el abismo que los separaba. Dijeron que fue error humano, música que no llevaba el arnés. Mentira. Los arneses estaban podridos y el capataz los obligó a subir igual para cumplir los plazos de entrega. ¿Y sabes qué hizo la Fundación Mendoza? Nos mandó un cheque miserable para que mi madre no demandara, para que se callara. Diego se quedó paralizado. Música sintió náuseas. La Torre Centenario. Él tenía 13 años cuando se inauguró. Música recordaba el corte de cinta, los aplausos, el champán. Nunca le dijeron que había costado vidas. Ese dinero, música, continuó Valeria con lágrimas rodando por sus mejillas. Ese dinero pagó mi primer año de enfermería. Cada libro que compraba música, sentía que lo pagaba con la sangre de mi papá. Por eso odio tu dinero, Diego, porque no limpia, mancha. Y no voy a dejar que manche a Liu Música también. Valeria se dio la vuelta y entró de nuevo a la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Diego se quedó solo en el pasillo temblando. Música, la revelación lo golpeó con la fuerza de un tren. No era solo un choque de clases músicas sociales.
Era un crimen. Su vida de lujos, sus estudios en el extranjero, su coche deportivo, todo estaba construido sobre los huesos del padre de la mujer que irónicamente le había salvado el alma anoche. La náusea se transformó en algo más duro, algo afilado. Miró su reloj de pulsera invisible. Eran las 7:30 de la mañana. Sabía dónde estaba su madre. Todos los primeros lunes de mes, la junta directiva de Grupo Mendoza se reunía en la sala de conferencias del último piso del hospital antes de ir a las oficinas centrales. Era una tradición para supervisar la obra benéfica. Diego no fue al baño a lavarse la cara, no se arregló la ropa. Música bajó por las escaleras con una determinación suicida. Con el fantasma del padre de Valer ya caminando a su lado, llegó al piso de conferencias. Música, la secretaria ejecutiva, al verlo llegar sudado, despeinado y Música con ojeras, se levantó alarmada. Señor Diego, no puede entrar así. Están revisando Música el presupuesto anual. Y Diego ni siquiera la miró. Empujó las puertas dobles de caoba con ambas manos, abriéndolas de par en par con un estruendo que hizo saltar a los 12 miembros de la junta directiva. El silencio fue instantáneo. Doña Elena estaba en la cabecera de la mesa ovalada, con una taza de café humeante y una presentación de gráficos proyectada en la pantalla. Diego, Música, dijo ella con una mezcla de sorpresa y furia controlada. ¿Qué significa esto? Estás impresentable. Diego caminó hasta el otro extremo de la mesa. Música no se sentó, apoyó las manos sobre la madera pulida y miró a los hombres y mujeres de trajes grises que decidían el destino de la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Música, preguntó Diego con voz ronca. El director financiero, un hombre calvo y nervioso, carraspeó. Estábamos Música discutiendo la optimización de costos de la fundación. El programa de asistencia respiratoria pediátrica está generando un déficit Música del 12%. Doña Elena sugirió reducir la cobertura para casos no Música urgentes y derivarlos al sistema público. Diego soltó una risa incrédula. Optimización, casos no urgentes. Miró a su madre. Música, anoche, un niño de 10 años casi muere porque optimizamos el presupuesto y no había ambulancias disponibles en San Miguel. Ese Música, niño, es hijo de un hombre que murió construyendo nuestra torre más alta. Un hombre al que le dimos arneses podridos para ahorrar unos pesos. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Elena se puso de pie pálida de ira. Diego, estás delirando. Estás alterado por esa chica. Sal de aquí y descansa. Hablaremos de esto en privado. No. El grito de Diego resonó en las paredes insonorizadas. No más privado, no más secretos bajo la alfombra. Diego sacó su teléfono móvil, marcó un número y lo puso en altavoz sobre la mesa. Música, señor Mendoza, contestó la voz de su abogado personal. García, escúchame bien. Música, quiero liquidar mi fideicomiso personal, todo. Mis acciones en el Grupo Mendoza, Música, mis propiedades, el ático, el coche, todo. Diego, ¿qué haces? Elena golpeó la mesa. No puedes hacer eso. Perderás el control de la empresa. Ese es el punto, madre, dijo Diego sin apartar la vista de ella. García, Música, quiero que el 100% de los fondos liquidados se transfieran a una nueva cuenta irrevocable. Música, el beneficiario único será el Fondo de Reparación a Víctimas de Construcción Mendoza y el Programa de Asistencia Respiratoria Gratuita. Quiero que se haga público hoy. Envía el comunicado de prensa ahora. ¿Estás loco? Gritó Elena perdiendo la compostura por primera vez en décadas. Son miles de millones. Te quedarás sin nada. Serás un nadie. Diego colgó el teléfono. Música se sintió más ligero que nunca, como si se hubiera quitado una armadura de plomo que llevaba cargando desde que nació. No, madre. Por primera vez seré alguien, dijo Diego con una calma aterradora. Y en cuanto a ti tienes dos opciones. O apruebas la expansión del presupuesto pediátrico. Ahora mismo y haces pública una. Disculpa por el accidente de la Torre Centenario o yo mismo. Iré a la fiscalía con los archivos de seguridad que mi padre guardaba en la caja fuerte de casa. Sí, los encontré hace años. Sé que falsificaron los informes. Música, el rostro de Elena se desmoronó. El miedo real reemplazó a la arrogancia. Si esos documentos salían a la luz, no solo perdería dinero, Música iría a la cárcel. La sala quedó en un silencio mortal. Los miembros de la junta miraban a Diego con terror. Música, el niño rico, se había convertido en el verdugo. Votemos, dijo Diego mirando a la junta. Música, ¿quién está a favor de mantener el programa y triplicar su presupuesto? Una a una, las manos se levantaron temblorosas. Música, incluso el director financiero levantó la suya. Elena se quedó sola, sentada, Música derrotada por su propia sangre. Diego asintió. Bien, ahora sí me disculpan, tengo que, Música, ir a pedir perdón, y esta vez no llevaré la chequera. Dio media vuelta y salió de la sala, dejando atrás su herencia, su poder, Música y su futuro asegurado. Caminó por el pasillo hacia el ascensor.
No tenía coche, no tenía casa a dónde ir. Su tarjeta de crédito probablemente sería cancelada en una hora. Era pobre y nunca se había sentido tan rico. Bajó corriendo al tercer piso. Su corazón latía con fuerza. ¿Música sería suficiente? ¿Podría el sacrificio de una fortuna borrar la mancha de la sangre? Probablemente, pero era un comienzo. Llegó a la habitación 304. La puerta estaba abierta, la cama estaba vacía, las sábanas estaban perfectamente estiradas, el monitor apagado. Diego sintió que el suelo desaparecía música bajo sus pies. Corrió al pasillo y agarró a una enfermera por el brazo. La paciente de la 304, música el niño, ¿dónde están? Se fueron hace 10 minutos, señor, dijo la enfermera asustada. La madre firmó el alta contra médico, dijeron que se iban a casa. Música a casa. ¿Cómo? No tienen coche, creo. Creo que tomaron el autobús en la esquina. El niño iba muy débil, pero la hermana insistió. Diego soltó a la enfermera y corrió hacia las escaleras. Bajó los 3 pisos, saltando los escalones de 2 en 2. Salió a la música calle, cegado por la luz de la mañana. Miró hacia la parada de autobús al final de la cuadra. Allí estaban. Valeria sostenía a Liu en brazos sentada en el banco de metal. Su madre estaba de pie junto a ella, mirando ansiosamente hacia la carretera. Un autobús verde y ruidos, echando humo negro, se acercaba a la parada. Música. Diego corrió. Sus piernas de tenista, sus pulmones entrenados, todo su cuerpo se tensó. Música en un último esfuerzo. Valeria, gritó, su voz rompiéndose en el aire matutino. El autobús frenó con un chirrido. Música. Las puertas se abrieron. La madre de Valeria subió primero. Valeria se levantó cargando a Liu con dificultad. Valeria, espera. Ella se detuvo un pie en el estribo del autobús. Se giró. Música vio a Diego corriendo hacia ella, con la camisa empapada, el cabello revuelto y los ojos desesperados. No parecía un millonario, parecía un hombre que había perdido todo. Diego llegó jadeando, música deteniéndose a 1 metro de la puerta del autobús. El conductor lo miró con impaciencia. Sube o baja, joven. Música. Diego ignoró al conductor. Miró a Valeria. No tengo nada, dijo Diego entre jadeos. Lo vendí, lo doné, renuncié a la junta. Amenacé a mi madre con la cárcel por lo de tu padre. Valeria lo miró incrédula. Música. El autobús rugió impaciente. ¿Qué? Susurró ella. Ya no hay dinero manchado, Valeria. No hay herencia. No hay Lamborghini. Acabo de transferir todo a un fondo para víctimas. Música. Soy desempleado y probablemente mi madre me demande mañana. Música. Diego extendió las manos vacías. Manos de pianista, pero que temblaban como las de un adicto en abstinencia. Solo soy yo, Diego, el que odia las cebollas. Música. Y te juro por la memoria de tu padre, que voy a pasar el resto de mi vida tratando de arreglar lo que mi familia rompió. Pero, por favor, no te subas a ese autobús. Leo no está listo. Música. Valeria miró las manos vacías de Diego. Luego miró sus ojos. Música. Ya no había tristeza, había verdad, una verdad desnuda, aterradora y hermosa. El conductor tocó el claxon. Música. Vámonos que tengo horario. Valeria miró al interior del autobús, donde su madre la esperaba. Luego miró a Diego y bajó del estribo. El autobús cerró las puertas. Música. Y arrancó, dejando una nube de humo negro entre ellos. Pero cuando el humo se disipó, Valeria seguía. Música allí con Liu en brazos. Frente a un exmillonario que lloraba en silencio en medio de la calle, música. El autobús se alejó rugiendo, llevándose consigo el humo negro y el ruido de la ciudad que despertaba. Música. Dejando en la acera un silencio extraño y sagrado. Valeria bajó a Liu al suelo, aunque el niño se aferraba a su pierna. Música. Mirando con ojos grandes al hombre que lloraba frente a ellos. La madre de Valeria, doña Rosa, que había bajado del autobús confundida y asustada al ver a su hija quedarse, se acercó lentamente. Miró a Diego, luego a Valeria, y pareció entender algo que no necesitaba palabras. Valeria caminó los 2 metros que la separaban de Diego. Él se secó las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzado, intentando recomponer una dignidad que creía perdida. Pero cuando levantó la vista, no encontró juicio en los ojos de ella. Encontró un puerto de «¿Estás loco?», susurró Valeria con la voz quebrada por una emoción que no podía contener. Música. Posiblemente, admitió Diego, soltando una risa nerviosa y húmeda. Música. Pero es la primera vez en mi vida que elijo mi propia locura. Valeria negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. Música. Renunciaste a todo por un niño que apenas conoces. Por una mujer que te gritó anoche. ¿Sabes lo que significa ser pobre, Diego? Música. De verdad, no como un disfraz de una noche. Significa contar las monedas para el gas. Significa rezar para que los zapatos duren un mes más. Significa miedo. Tengo miedo, confesó Diego, mirándose las manos vacías. Estoy aterrorizado. No sé cómo se paga la luz. No sé cocinar. No sé quién soy sin el apellido Mendoza respaldándome, pero sé que prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti. Valeria. Música extendió la mano. No le ofreció dinero, ni llaves, ni promesas vacías.
Le ofreció su palma abierta, callosa y cálida. Música, entonces. Bienvenido al mundo real, Diego, dijo ella suavemente. Aquí no hay mármol, pero hay espacio música para ti. Diego tomó su mano. Al contacto sintió una descarga eléctrica, una conexión a tierra que calmó el música temblor de sus huesos. Vamos a casa, dijo Valeria. Mi mamá hace un caldo de pollo que levanta a los muertos. Y tú pareces uno. Música regresaron a la casa azul, no en un Lamborghini, en un taxi. Caminaron. Música y griega. Mientras caminaban, Diego sintió que por primera vez sus pies tocaban realmente el suelo. Los meses siguientes fueron un huracán. La noticia de la renuncia de Diego y la creación del fondo de reparación estalló en los medios como una bomba atómica social. Música. El heredero rojo, titularon algunos periódicos sensacionalistas. La conciencia de los Mendoza, titularon otros. Doña Elena intentó luchar, Música contrató abogados, amenazó con declarar a Diego mentalmente incompetente, pero los archivos que Diego había entregado a la fiscalía eran demasiado contundentes. La evidencia de la negligencia en la Torre Centenario y en otras obras era irrefutable. Para evitar la cárcel, la junta directiva obligó a Elena a renunciar y a aceptar Música un acuerdo con la fiscalía. Parte del acuerdo implicaba el pago inmediato y retroactivo Música a todas las familias de las víctimas. Fue una tarde de martes, Música 3 meses después de aquella noche en el hospital, cuando llegó el correo a la casa de Valeria. Diego estaba en la pequeña mesa del comedor, luchando con la tarea de matemáticas de Lío. Había cambiado. Su piel estaba un poco más bronceada. Sus manos tenían pequeños cortes de papel y de picar verduras. Seguía siendo un cocinero terrible, pero entusiasta. Música trabajaba dando clases de piano en el centro comunitario del barrio y ayudando a llevar la contabilidad de la pequeña tienda de abarrotes de la esquina. Ganaba poco, pero cada peso tenía el peso del oro porque era suyo. Música. Doña Rosa entró con un sobreoficial en las manos. Sus manos temblaban tanto que no podía abrirlo. Música. Valeria. Diego, llegó esto. Dice Fiscalía General. Valeria salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Diego se Música levantó, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía lo que era. Doña Rosa abrió el sobre. Música sacó una carta y un cheque certificado. Leyó la carta en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de un luto que finalmente, después de 15 años, podía cerrarse. Indemnización por responsabilidad civil y reconocimiento de negligencia patronal en el caso del señor Roberto Ruiz, leyó Rosa en voz alta. Música con la voz ahogada. Y pide perdón. Dice que la empresa pide perdón. Miró el cheque. La cifra era suficiente para asegurar que Rosa nunca más tuviera que limpiar un piso de rodillas. Suficiente para que Valeria terminara la carrera sin trabajar doble turno. Suficiente para los medicamentos de Liu de por vida. Rosa se dejó caer en una silla y lloró. Lloró por su esposo, Música por los años de injusticia, por el alivio. Diego se quedó de pie en un rincón. Música sintiéndose un intruso en ese momento sagrado. Hizo ademán de salir al patio para darles privacidad, pero Rosa se levantó de golpe y lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, maternal, con olor a jabón de lavanda y especias. Gracias, hijo, susurró ella al oído de Diego. No por el Música dinero, sino porque le devolviste la dignidad a la memoria de Roberto. Ahora puede descansar. Diego cerró los ojos y abrazó a la mujer. Sintió que algo duro y frío que había llevado Música en el pecho toda su vida se rompía finalmente dejando entrar calor. Pasó un año. La taquería El Buen Pastor seguía en la misma esquina con el mismo letrero de neón parpade y el mismo olor delicioso a carne al pastor. Pero algo había cambiado. Mario ya no estaba. El dueño del local, cansado de las quejas y las multas de sanidad, lo había despedido. Ahora el lugar tenía una nueva gerente, una mujer joven, eficiente, que estudiaba enfermería por las mañanas, Música, y dirigía el negocio por las noches con una sonrisa firme. Diego entró en la taquería. Llevaba unos pantalones sencillos y una camisa blanca arremangada. No llevaba reloj. En su muñeca izquierda, donde antes estaba la marca pálida del Patek Philippe, ahora había una pulsera tejida de hilos de colores que Liu le había hecho para su cumpleaños. Se sentó en la mesa de la esquina, la misma mesa. Valeria lo vio entrar. Sus ojos se iluminaron. Dejó de dar instrucciones al nuevo mesero y se acercó a él con esa caminata, decidida que a Diego tanto le gustaba. Música. Buenas noches, joven, dijo ella con un brillo divertido en los ojos. Lo de siempre. 3 al pastor con todo, Música y un refresco de cola, respondió Diego siguiéndole el juego. Diego metió la mano en el bolsillo de su camisa. Música sacó un objeto pequeño, envuelto en una servilleta de papel. Sí, tengo una queja sobre el servicio de hace un año, dijo Diego poniéndose serio. Música, aunque sus ojos reían. Una mesera me dio una nota muy impertinente. Me dijo que tenía tristeza en los ojos. Valeria sonrió. Música apoyando las manos en la mesa.
Sí, ahí tenía razón la mesera. La tenía, admitió Diego, pero esa mesera cometió un error. Olvidó decirme que la cura para esa tristeza no estaba en una cuenta bancaria, música, sino en unos tamales de dulce y en aprender a tomar el autobús. Diego desdobló la servilleta que había puesto sobre la mesa. No era una nota. Esta vez era un anillo. Música no era un diamante enorme de Tiffany's. Era un anillo antiguo, música de oro simple con una pequeña perla. Era el anillo de la abuela materna de Diego. La única joya que había salvado de la venta. Música, la única que pertenecía a la parte de su familia que había conocido el amor y no la codicia. La taquería se quedó en silencio a su alrededor. Los comensales, muchos de los cuales ya conocían a Diego como el profesor de piano del barrio, empezaron a mirar. Música. Diego se levantó, no se arrodilló como en las películas. Se quedó de pie a la altura de ella, mirándola a los ojos como música aún igual. Valeria Ruiz, dijo Diego con voz clara, hace un año me salvaste la vida. Con una servilleta. Música, me enseñaste que el valor de un hombre no está en su cartera, sino en sus manos y en su música. Palabra. Hoy no tengo millones para ofrecerte. Tengo un sueldo de maestro. Música, un coche de segunda mano que falla los lunes y una suegra que cocina mejor que cualquier chef de París. Pero tengo mi alma completa. Música, y es toda tuya. Valeria se llevó las manos a la boca. Sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas brillantes. ¿Me dejarías caminar contigo, Valeria? Preguntó él. No delante de ti, ni detrás. A tu lado, para siempre. Música. Valeria no respondió con palabras. Extendió su mano. Esa mano trabajadora y fuerte. Diego deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Sí, susurró ella, y luego lo dijo más fuerte para que el mundo, música, el barrio y el destino lo escucharan. Sí, claro que sí. Tonto. Diego la tomó en sus brazos, música, y la besó. Fue un beso con sabor a cilantro, a cebolla, a triunfo ya futuro. Los clientes de la taquería estallaron en aplausos. Música. El taquero hizo sonar el cuchillo contra el trompo, como una campana de boda. Desde la cocina Leo salió corriendo y se unió al abrazo, riendo, con los pulmones llenos de aire, sanos y fuertes. Años después, en la pared de la sala de su pequeña, pero acogedora casa, había un cuadro enmarcado. No era un Picasso ni un Dalí, como los que colgaban en la mansión Mendoza. Música. Era un marco sencillo de madera. Dentro, protegida por un cristal, había una servilleta de papel barata, manchada de salsa y arrugada por el tiempo, con una frase escrita en bolígrafo azul: no deje que el dinero compre su alma. Karam, antes de salir a trabajar al hospital, donde ahora era jefa de enfermeras. Música. Valeria miraba el cuadro, y cada tarde, cuando Diego regresaba de dar clases de música, música también lo miraba, no como una advertencia, sino como un trofeo. La prueba de que a veces perderlo todo es la única manera de ganarlo todo. Música. El millonario había muerto esa noche en la taquería, pero el hombre, el verdadero hombre, había nacido gracias a una nota. Música, unos tacos y una mujer que tuvo el valor de ver la verdad. Y esa riqueza nadie se la podría quitar jamás.